Bueno, ya, Y a porque ti me pues, preocupa. a la directora, pero bueno. Bueno, Comienza. entonces, una vez más, bueno, buena tarde ya, o sea, buena noche ya en Argentina. Bueno, o sea, esto es como, en esencia, como el resumen de lo que trabajamos las 5 instituciones educativas, que son La Bella, Combia, que es la de Carolina, Electoral de la Artila, y este año que se unieron La Palmilla y el Guillermo Hoyo Salazar. Y siempre creo que nos han escuchado que es la educación ambiental que potencia la diversidad del territorio. Importante hoy también tomar un poquito o hablar respecto qué es el territorio, porque es que mucha gente confunde el territorio solo con el espacio geográfico. El territorio para la agroecología está configurado por los 4 componentes de la agroecología, que son el espacio biofísico, que sí corresponde precisamente a toda la geografía, que es los ríos, el suelo, todo lo que sea vivo, ¿cierto? O sea, todos esos componentes. La parte socioeconómica, que lo hemos hablado, que tiene que ver también con reconocer e identificar la vocación de ese contexto, ¿cierto? De ese espacio geográfico. El pilar también, el político organizativo, cómo se organizan, cómo se estructuran y cuáles son las figuras de autoridad. Y por último, la parte histórico-cultural. ¿Cuáles son todas esas producciones culturales de la comunidad y cómo se articula precisamente con la escuela? Esa es la agroecología y ese es el territorio que nosotros siempre venimos adoptando para nuestros proyectos educativos institucionales. Y bueno, sabemos que tenemos al maestro Guillermo Castaño, que es uno de nuestros mentores, guías, que es uno de los fuertes a nivel nacional de la agroecología, ya que todavía afortunadamente lo tenemos en el territorio y pertenece a nuestro contexto, ¿ya? En palabras del maestro Castaño, esto dice, con una cultura rural campesina fortalecida es posible el cambio. Colombia, en esencia, es campesina, es rural. O sea, las grandes ciudades en Colombia no son tantas, ¿cierto? Entonces, es importante decirlo. O sea, Colombia, la vocación en general como país es muy agrícola y preferiblemente desde la agroecología. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de la experiencia? ¿Cierto? Entonces, la relación de la escuela con la vida, ¿cierto? Entonces, es importante capacitación. Siempre lo hemos hablado y en todos los escenarios es formación docente. Pero antes también de formar al docente, debemos formar al directivo docente, que eso empezó desde hace unos 8 años, estamos hablando de esto, que nos convocaron, digamos, los rectores a las diferentes instituciones rurales, pero de esa agremiación, pues realmente quedamos muy pocos, por así decirlo, porque quien fue el pionero de toda esta agroecología, o sea, quien llevó el liderazgo fue la institución educativa La Bella, que Carolina lo ha comentado, que por estar, que ella vio, digámoslo, ese potencial que tenía La Bella, entonces como que se unió muy fuerte a Octavio, que es el rector, y bueno, y el Héctor Ángel Arcila, nosotros somos vecinos, o sea, La Bella y La Florida son 2 veredas que quedan geográficamente, están unidas, hacen frontera, ¿ya? Entonces, eso importantísimo porque desde los saberes ancestrales es que se reconoce esa formación. Entonces es importante que el maestro no solo lleve un saber disciplinar al aula, sino se articula también con la formación de los campesinos, de esos saberes. O sea, el maestro es el que debemos también primero formar con estos saberes de la comunidad, porque afortunadamente, pues al ser unos colegios rurales, hay todavía mucha población ancestral, ¿cierto? De estos, como dicen, sabedores. Entonces, bueno, es convocarlos a la escuela y apoyar la institución desde esos saberes de esta comunidad. Importantísimo, mensualmente hacer los microcentros de aprendizaje, ¿cierto? Y articular esos microcentros también muchas veces se realizan en las escuelas
escuelas, las secas, ¿cierto? Las escuelas campesinas agroecológicas. Entonces, es no solo el ejercicio, porque muchas veces en las instituciones no tenemos los escenarios, ¿cierto? Tenemos la huerta, pero es más académica, más demostrativa, más pedagógica que eso, no, porque no son en gran escala. Entonces, es también articularse con estas escuelas, qué hacen, cuáles son las dinámicas, cuáles son sus procesos, sus avances, sus desarrollos, y reconociendo el contexto. Y muchas de estas escuelas, pues hasta los mismos niños pertenecen a nuestras comunidades educativas, y entonces ellas también apoyan todo lo que tiene que ver con la creación, o sea, con los emprendimientos, ¿cierto? Tiene que ver con fertilizantes, productos biológicos, orgánicos, ¿ya? Y entonces, pues ya después venimos un poquito más a lo que hablamos de los encuentros y las juntanzas. Entonces, ahí es donde es fuerte, importante nuestra directora de núcleo, que afortunadamente ella como que lidera todos los que son los rurales, o la mayoría de los rurales que somos. En Pereira hay 8 núcleos educativos. Elvia es la directora de núcleo del 5 y del 7, que son la mayoría de colegios rurales. Hay más, pero no se han articulado con nosotros. E importantísimo es todo lo que tiene que ver con la investigación, acción, participación revalorizadora. Entonces, no sé, algo aquí, Caro. Bueno, importante, nosotros esto, bueno, lo venimos en el 2022. No sé, Rami, si más adelante hay una diapositiva para ampliarlo de los microcentros, ¿cierto Sí. que sí? Sí, al final. Entonces yo explico más adelante lo de los microcentros para que a ellos les quede más claro. Entonces, en esa línea de tiempo también está esto, pues aunque había reuniones, pues acercamientos con Carolina Combia y el Héctor Ángel, pues han tenido más como esa voluntad de compañeros, pero ya fue en el 2022 donde se concretó el primer encuentro internacional andino-pacífico, amazónico, mesoamericano, que se hizo en estas 3 instituciones, un evento, eso fue en el 2022, en donde en Combia se enfocó muy fuertemente con todo lo que eran afrodescendientes. La Bella fue con todo lo que tenía que ver con la cultura indígena, ¿cierto? Y el Héctor Ángel Arcila con lo campesino. Entonces, cada institución se profundizó, se fortaleció en estos pueblos originarios, ¿ya? Y obviamente validados desde el campesino también como sujeto de derechos. Entonces, eso lo hicimos en el 2022. El año pasado, pues, se participó en el foro, tanto en el municipal y fuimos al nacional, ¿ya? Y este año fue que se participó también como alianza en el 10º Iberoamericano, que es lo que han conocido hasta el momento, y que a partir de eso es que nace ese trabajo articulado con el IPER y con la red IPERC. Entonces, ¿cuáles han sido esos principales logros o innovaciones? Importantísimo, que ese PEI, que es el proyecto educativo institucional, se ha convertido en un proyecto educativo territorio escuela. Es la escuela articulada al territorio y el territorio articulado a la escuela. O sea, la escuela ha recuperado ese papel protagónico social que es para el desarrollo de esa comunidad. Es desde el reconocimiento de las vocaciones y de las fortalezas de ese territorio, es articulado a la escuela. No es una escuela de contenidos en el aula descontextualizados, sino reconociendo el potencial y la riqueza del territorio, mirar cómo hacemos esa reformulación de nuestros currículos y que sea un currículo pertinente. Bueno, lo agroecológico, lo que ya me he venido hablando, la parte biofísica, histórico-cultural, socioeconómico, político-organizativo. fuerte. ¿Te puedo interrumpir? Ramiro, ¿te puedo interrumpir? Me gustaría analizar un poquito más el tema del currículum y del PEI, porque este proyecto educativo institucional que vos estás diciendo que no solamente quedó como algo institucional, que fue más allá y que fue al territorio y que terminó siendo un proyecto educativo territorial, ¿sí?
ese proyecto educativo territorial, ¿está solamente donde estás vos o ya está instalado en todo lo que es Colombia? Esa es la pregunta. No, hay muchas experiencias, digámoslo, hay muchas instituciones en Colombia que tienen unos proyectos educativos interesantes. Prueba de ello fue en donde estuvo Carolina, ¿cierto? Que también es un colegio rural. Yo no estuve donde Holman, ¿ya? Que son proyectos donde la escuela está yendo más allá, o sea, traspasa las fronteras, o sea, la puerta de la escuela, porque la escuela y el contexto del territorio es uno solo. Entonces, esos currículos innovadores, hay muchas instituciones en Colombia que lo están llevando, pero las únicas que sí lo estamos haciendo así articuladas, que somos 5 instituciones que nos programamos, nos encontramos a trabajar. Primero, los directivos somos nosotros, o sea, la Alianza Agroecológica. No conozco otra experiencia en Colombia que lo esté haciendo, solo nosotros nos hemos articulado en este proyecto, ¿ya? Bueno. Y eso sí, la gran mayoría de instituciones convirtieron el PEI más en un documento, o sea, lo convirtieron en el fin, en escribir, o sea, hacer el libro, pero realmente no son proyectos educativos dinámicos, vivos. Sencillamente son quietos, son inmóviles, porque realmente no dinamizan esa relación de la escuela con ese territorio. Sandra, y la explicación concreta de cómo se articula en Colombia o cómo se construye en Colombia y qué documentos orientadores debemos de contemplar para esa construcción es lo que les vamos a explicar en la sesión del próximo miércoles, que yo voy a explicar desde la mirada macro cómo se construye en Colombia y posteriormente, para darles un ejemplo a ustedes, con el apoyo de mi coordinador que está aquí presente, con Carlos Andrés, vamos a explicar concretamente el de Combia, para que ustedes se hagan a la idea del currículo, cómo está en las 5 instituciones. Entonces, perfecto, vamos a presentarles el de Combia, ¿listo? Y eso te va a permitir como aterrizar un poco más la idea. Y cierro la... Así que cierro la boca para el próximo miércoles. Pero yo la abro ahora. La abre ella. Dice que la va a abrir ella. No, porque, a ver, hay 2 cosas me quedaron que yo anoté acá. A mí me hace un poco de ruido, no sé si lo... El tema de los campesinos en la tierra, ¿sí? ¿Cómo articula con las escuelas? Esa es una pregunta. Y la otra, una población ancestral, ¿cuál pasó por... Esa es la segunda pregunta. Compañeros, yo no sé si es mi conectividad, pero yo no estoy escuchando a Anita. Yo la escuché entrecortada, pero sí le cogí el hilo a la pregunta de Anita. Bueno, ¿qué sucede normalmente en Colombia? Estamos hablando, bueno, estas instituciones educativas están en lo rural, pero a partir de ciertos desarrollos, digamos, los sociales, hay unos neorurales, que en muchos casos son esos capitales oportunistas que tratan de retornar al campo, y hay unos nuevos desplazamientos del campesino ancestral. Entonces, eso ha ocurrido en muchas otras geografías, ¿cierto? En otras latitudes. Hay un municipio muy cercano que es Salento, en el cual, por ejemplo, muchos extranjeros vinieron y compraron. Entonces, al habitante ancestral lo desplazaron, ¿ya? Le compraron la finca y son tierras y son propiedades que se han inflado, ¿cierto? Se han valorizado muchísimo. Entonces, dentro de este proyecto que estamos haciendo, o sea, cuando se recupera esos saberes... Dime. Es a lo que vos llamás neorurales, serían estos extranjeros que compran las tierras y desplazan a los pueblos originarios, a los indígenas. Sí. Entonces, eso genera como unas presiones sociales, obviamente, de nuevos desplazamientos del campesino. La Bella y la Florida tienen la gran ventaja
que han tenido, digamos, lo que los habitantes ancestrales siempre han sido o han intentado ser dueños del territorio, pero que, digámoslo, también obviamente hay fincas muy grandes donde son trabajadores y los empleados no son los mismos dueños, pero entonces la idea es, con este fortalecimiento de escuela, es que el estudiante o nuestros estudiantes permanezca como propietario del territorio, ¿cierto? De esas tierras, y no que se las venda a esos capitales oportunistas y se vaya a la ciudad o a lo urbano, ¿sí? A unos sistemas completamente desconocidos para ellos y obviamente a perder o a también perder fuerza, o sea, que se pierdan esos saberes de ellos, no porque se trasladan. Entonces, por eso digo que son esos nuevos desplazamientos. Entonces, la idea de escuela, Combia, es una zona muy interesante, pero para montar condominios, ¿cierto? Son fincas de recreo. Entonces, al formar a la comunidad en esto, o sea, se promueve de que este habitante ancestral siga con esa articulación y con ese anclaje en el contexto y no se desplace. Perdón que te interrumpa de nuevo, porque en todo caso el Estado político, vamos a decir, puede tomar decisiones y desplazar. No sé si se entiende la pregunta. Desplazar sería esa tierra que la tiene Combia, si no se movería y no hiciera un proyecto educativo movilizante, como vos decías, vienen los extranjeros y te lo expropian. Lo que pasa, Anita, lo que pasa es que como nosotros tenemos particularidades en cada territorio, entonces lo que te está diciendo Ramiro es que él tiene la ventaja de que la mayoría de sus niños campesinos y las familias campesinas que él atiende, en su mayoría son propietarios de la tierra. Entonces, desde ese proyecto educativo institucional, lo que se está tratando es que en el caso concreto de los habitantes que atiende Ramiro, continúen como propietarios de la tierra desde la apropiación de ese territorio. Y yo tengo el problema contrario. Mis niños, en su mayoría, las familias no son dueñas de la tierra, porque Combia se volvió un lugar de turismo, pero no un turismo sostenible. En Combia yo tengo el problema contrario. La mayoría de mis familias, estos campesinos, no son dueños de la tierra. Son trabajadores de las fincas, pero no son dueños de la tierra. Sí tengo chicos, obviamente con sus familias dueños todavía de sus terrenos, pero en su mayoría solo son trabajadores de las fincas y no tienen esos terrenos, pero eso no implica que por no tener la tierra hayan dejado de ser campesinos. ¿Me hago entender? Entonces son trabajos diferentes desde una misma mirada de resignificar los territorios. Muy bien. Adicionalmente, es que como la Florida, ella está articulada a parques nacionales y desde 1948 se definió que fuera la reserva hídrica para la ciudad, entonces por el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, no se puede construir en la región o en el área de mi escuela, ¿ya? Sí. No dan permiso de hacer ni condominios ni edificios, no se permite. Entonces no tiene ese interés urbanístico que podría tener Combia o La Bella, porque La Bella sí está teniendo esa situación, que esas grandes parcelas, esas grandes fincas, las están parcelando y a cada uno le venden sencillamente para construcción de viviendas, ¿cierto? De vivienda, bueno, recreativa, o sea, no pierde la vocación el territorio. En la Florida no sucede eso porque está protegido por el Plan de Ordenamiento Territorial. Sí. ¿Sí fue claro, Anita? Sí, perfecto. Había otra pregunta más. Perdón, porque si no... Dale. No, Carlos Andrés. El tema del campesinado, no sé, ese campesino es un sujeto social, como dijiste vos, que trabaja la tierra, creo que también lo dijo Carolina. Sí. Y ese sujeto social que trabaja la tierra, ya sea en las escuelas de Carolina o en las tuyas, que igual son compartidos, trabajan de forma conjunta, la pregunta concreta es, ese campesino es el que además de saber, porque vos dijiste investigación, acción participativa, uniéndolo al paradigma,
ese saber del campesino en contexto, en la tierra, en el todos los días, en las fotos que nos mandan a veces, está trabajando en forma compartida con los maestros. Es decir, incluso el estudiante, ese campesinado también es el estudiante. Bueno, Rami, Carlos Andrés, habla primero. sí, dale la palabra a Carlos, que incluso él podría contestarle esa pregunta a Anita con Bien. toda certeza. Dale, Carlos. Bueno, para todos, buena tarde. Buenas tardes. Conociéndolos. Bueno, yo quería como opinar un poco, contarles como que se hagan una idea cómo es el contexto rural en Colombia y en especial cómo ha sido históricamente el contexto rural, como para tener un dato geográfico de lo que es Colombia, ¿sí? De lo que es Colombia como tal para poder entender las dinámicas de lo rural y las dinámicas de lo que ha sido el campesino. Allí sí me están escuchando, sí. Sí, muy bien. Sí, fuerte, claro. Vale. Listo. Vean, nosotros somos un país que si bien hemos llevado ya 65, casi 70 años de un conflicto que nació precisamente solicitando los campesinos una reforma agraria. Porque si bien Ramiro cuando inicia su proceso de explicarlo, nosotros somos un 70% de país rural, un 70%, y antes toda la economía en general ha girado en torno a la ruralidad. ¿Qué ha pasado? De que el campesino, que nosotros lo consideramos quien cultiva la tierra, pero al mismo tiempo quien mueve las lógicas primarias y secundarias de la economía del país, pues no ha tenido como ese significado, esa importancia en el país, lo que ha obligado a que, como mencionaban muchas multinacionales, en las tierras más productivas del país, pues se adueñen de la tierra. ¿Cómo se han adueñado de la tierra en Colombia? Porque nosotros tenemos todas las geografías posibles de cultivo. Entonces tenemos los valles, tenemos las tres cordilleras, tenemos climas muy fríos al sur del país, pero al mismo tiempo tenemos climas muy cálidos al norte del país. Un ejemplo cerca a nuestra región es un departamento que es el Valle del Cauca y el Cauca. Sí. Los campesinos del Cauca hace 70 años, la dinámica y la soberanía alimentaria giraba en torno a los pequeños tenedores de tierra, y en esos pequeños tenedores de tierra pues estaba la diversidad del cultivo. Entonces era fácil en un país como Colombia encontrar en abundancia el frijol, el maíz, los granos, las carnes, y que esa dinámica local pues se dinamizara y se fortaleciera desde el campesinado. En el caso del Valle del Cauca, para los que visitan a Colombia, ven una tierra muy fértil, muy bonita, porque tiene muchas grandes extensiones de tierra de la caña de azúcar. Claro. Pero para los campesinos de la zona del Valle del Cauca, ellos lo consideran el monstruo verde. ¿Por qué lo consideran el monstruo verde? Porque todas esas tierras que eran productivas y eran diversas desde el cultivo, se convirtieron en un único monocultivo, que en este caso es la caña. ¿Y cómo adquirieron los predios? ¿Cómo adquirieron los mayores de los predios? Primero, campesinos que se endeudaron con el banco y por los grandes intereses perdieron la tierra. El segundo, para aquellos campesinos que no quisieron vender la tierra, pues los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros en su lógica desplazaron obligatoriamente, y las tierras finalmente todas terminaron de las grandes empresas como lo son los ingenios, que se encarga de la producción masiva de la azúcar, ¿sí? Entonces mire que una parte del Valle del Cauca pues terminó de un solo tenedor de tierra de grandes empresas, y el campesino, que era quien cultivaba y manejaba la lógica comunitaria, pues terminó siendo el trabajador asalariado de estas grandes empresas, y la dinámica del cultivo minimizó, y una gran mayoría de estos tenedores de tierra, los campesinos, pues terminaron en la paradoja que están actualmente transitando en distintas regiones donde puedan conseguir trabajo de mano de obra barata, y eso termina siendo también el legado de la herencia de nuestros estudiantes. Otra parte de la región del país, en otro departamento, es el Cauca. El Cauca han sido unas tierras que históricamente el Estado no ha tenido como los brazos tan fuertes para llegar allí. Entonces, una de las formas de mantenerse en la economía es el cultivo
el cultivo de la coca, ¿sí? Entonces usted visita un departamento como el Cauca y puede ver fácilmente que todos los cultivos son de coca, pero finalmente no es que los campesinos sean cocaleros, sino que la lógica obliga, ¿cierto? Obliga de que esa sea la única forma y quien no pueda de pronto cultivarlo termina siendo desplazado también por estos mismos grupos al margen de la ley. Y vamos a remontar una última, que es la región de La Guajira, que es en el norte del país, en donde encontramos de que esa es una de las zonas más grandes de minería a cielo abierto, ¿cierto? Donde han directamente pues atacado lo que es en este caso la cultura guayú, en donde la mujer es la lideresa y la herencia, pero que finalmente por una múltiple sistematización que se puede mirar en la web, pueden encontrar una bibliografía que se llama el Basta Ya. El Basta Ya muestra como todas estas categorías de violencia, de desplazamiento y de masacres que hemos vivido en el país, que han obligado a un desplazamiento forzado de los campesinos a nivel nación. Cuando mis compañeros Ramiro y mi jefe Carolina mencionan el contexto rural, vamos a encontrar entonces que depende donde nos sentemos de la región del país, vamos a encontrar unas categorías, algunas similares como ha sido el desplazamiento forzado y la no tenencia de tierra, y en otras que obligan obviamente a una resignificación de la tierra. ¿Por qué es tan importante este proyecto que se está exponiendo? Porque esta propuesta pedagógica ayuda desde cualquier región del país a resignificar primero esa historia y esa cultura, pero al mismo tiempo de que se pueda pensar nuevamente en una articulación campesina, que se pueda pensar nuevamente en una soberanía alimentaria, que se pueda darle el balón de la tierra, que efectivamente Colombia, en un país geográficamente tan diverso, pues se saque al máximo, pero que en especial las pequeñas localidades, comunidades, sepan que el fortalecimiento regional y el cultural es en base a la unión colectiva, es en base a la unificación, es en base a propuestas pedagógicas no aisladas desde cada área, sino que la área misma se convierta en una, para que la persona y la comunidad y las familias a futuro realmente rescaten eso que se perdió, que nace en una geografía del 70% rural, pero que al mismo tiempo las mejores tierras productivas del país la tienen unas pocas familias o la tienen unas multinacionales que ni siquiera son de nuestra región. Entonces, esta propuesta pedagógica lo que busca eso es primero, es un signo de resistencia, de resiliencia, pero al mismo tiempo es rescatar que existen colombianos saberes ancestrales, que tenemos más de 75 lenguas nativas que debemos que cuidar, que realmente todos tenemos unas raíces indígenas, como le decía Ramiro, pacífico, andino, mesoamericanos, y que finalmente eso es lo que tiene que convertirse en las nuevas generaciones. Solamente puede haber un cambio si las nuevas generaciones conocen su historia, por eso tenemos una categoría que él es el histórico-cultural, pero al mismo tiempo no se trata de sembrar la huerta bonita, sino que al mismo tiempo sea un sistema económico productivo y al mismo tiempo desde la soberanía alimentaria, desde la diversidad de país como somos. Ese es como un contexto histórico de lo que es la ruralidad y que ahí está inmersa las instituciones educativas rurales del país y que esta propuesta ojalá se pudiera multiplicar para poder nuevamente tener esa resignificación que buscamos. Quería como hacer este barrido histórico de la ruralidad colombiana y el contexto de 70 años atrás como para que tuvieran un bagaje de que sí hay escuelas rurales, pero también parten de la diversidad y que el proyecto es transversal y es lo que buscamos. Muchas gracias. Bueno, adicionalmente, también pensé que lo iba a decir Carlos Andrés, es que claro, como somos instituciones educativas rurales y tenemos huerta, entonces la Secretaría de Educación nos asigna, pues, dentro de los auxiliares, unos granjeros que en lo posible intentamos que sean precisamente conocedores del contexto y que conozcan, que sepan cómo se trabaja la tierra, precisamente porque estos granjeros son los que van a trabajar articuladamente con los docentes y muchas veces este granjero es el que le dice al docente que ha funcionado y que no funciona en ese contexto y en esa tierra ancestralmente. También para añadir, Rami, frente a la pregunta que hacía Anita de cómo acercar a ese campesino a la escuela. Pensaría, Anita, que ese ha sido el reto y tal vez
como de los logros más significativos para las 5 instituciones educativas. Yo un día les contaba que en el caso particular de Combia, cuando yo llego ahí hace años, era como si hubiesen llevado volando un edificio del centro de la ciudad y lo hubieran puesto allí, pero no tenía absolutamente nada que diera cuenta de que ese colegio fuese rural. Y precisamente dada esa situación, teníamos en total distancia, desde la mirada acompañamiento, desde la mirada trabajo comunitario, o sea, los papás estaban alejados absolutamente de la escuela. Y cuando uno inicia en este proceso, Anita, de resignificación, los papás empiezan a acercarse. Es gradual, ¿no? Y algunos lo hacen por gusto, otros se van involucrando, pero llega un punto en que se convoca a la comunidad y los padres de familia están allí contentos de aportar, de apoyar, de ir a ayudarle al maestro a formar esos cultivos, esos huertos escolares, de ir a explicarles a los niños. Y el papá se siente importante, el papá siente que él sí tiene conocimientos muy fuertes que puede brindar. O sea, que la escuela le da primero una importancia a él, le permite darse a conocer en la comunidad de que él sí conoce, de que él sí sabe, además de que lo que sabe es muy importante, porque siempre estamos recalcando de que el campesino es vida, de que el país sin el campesino no puede funcionar, y que de hecho si no tuviésemos campesinos, pues nadie, ni siquiera en las ciudades, tendría cómo alimentar. Entonces, desde esa mirada, él empieza a acercarse, Anita, a la escuela, empieza a ser partícipe de los procesos, empieza a hacer acompañamiento y empieza a convertirse también en un líder positivo al interior de la institución educativa. No sé si con eso te doy respuesta a lo que estabas preguntando. Bueno, algo adicional también, Caro, que es que la escuela, en el caso de, pues que lo veo, que es Combia, que es La Bella, es que la escuela permite como toda la participación de las diferentes instituciones o entidades, no solo la escuela como procesos académicos, sino también la escuela permite ese diálogo, ¿sí? Que es con otras instituciones. Por lo menos cuando llegan a la institución, entonces no solo se hace en la caseta comunal, sino la escuela se facilita para hacer todo desde la misma administración, hablar sobre reforma agraria, todo lo que tiene que ver con acueducto, con aseo. La institución se vuelve, o la escuela se vuelve el centro de ese tipo de diálogos entre las diferentes instituciones y la comunidad. Entonces la escuela también participa en ese diálogo. Sí. Anita. Yo creo que Anita está tratando de hablar. Anita, tienes el micrófono apagado. O sea, en la parte de abajo, eso ya. Ahí estoy. La pregunta es esta, concreta. Es el PEI, el proyecto curricular, Sí. de cada escuela, porque ustedes manejan 5 o 9 escuelas, están a cargo, ¿sí? Como una estructura de 4 o 5 escuelas. Esa unidad curricular, yo la llamaría unidad, ¿es en todos lados igual o va cambiando y la construyen semana por semana, esa construcción curricular que es en contexto? Eso creo que ya lo escuchamos, pero sería bueno que se remarque esta situación de que la escuela, como puente con el campesino, a su vez, esa unidad curricular semanal es distinta en las distintas escuelas. A ver si me entienden. Anita, no son distintas. Nosotros, cuando iniciamos en ese proceso de resignificar ese currículo, particularmente en Combia, ahorita la idea sería que Rami cuente el cómo encontró en el Héctor Ángel. Yo particularmente me encontré con que ni siquiera existía un currículo. Era un listado, es decir, era un temario, era lo único que existía en Combia, y fue un trabajo comunitario fuerte, con otra particularidad, Anita. Las escuelas hasta hace unos años no hacían parte como sedes de una institución educativa grande. Quiere decir que en su momento esas escuelas fueron escuelas independientes, en donde el maestro tenía la figura de maestro y también como de director rural, como de ese espacio pequeñito.
Cuando las escuelas entonces se fusionan a Combia, concretamente en el año 2013, cada una entonces era una isla independiente. Y yo llego a Combia en el año 2016, quiere decir que llevaban ya 3 años de haberse fusionado y aún seguían como islas independientes. Cada escuela era como si no existiera un PEI, cada una iba construyendo lo que quería, hacía lo que quería, impartía en el aula lo que quería. Y precisamente lo que hemos trabajado fuertemente en el equipo docente, y ahí quisiera que Carlos Andrés también tomara ahí la palabra, precisamente lo que hemos logrado es articular para que las escuelas todas estemos trabajando el mismo currículo. ¿Qué es lo que pasa? Que como trabajamos por proyectos transversales de aula, Anita, entonces sí cada escuela tiene su proyecto pedagógico en particular y como les explicaba, estamos tratando de especializar las sedes. Ya escucharon a la profe Lina que les contó que el fuerte es que están sacando abonos, están sacando insecticidas orgánicos. Entonces vas a encontrar otra de mis sedes que se está especializando en ornato, es decir, en flores de vivero, y hay otras que con los niños están haciendo trabajo comunitario. O sea, cada una se especializa, pero desde un mismo currículo, porque el tema, como lo vamos a ver dentro de 8 días, el tema no es el fin. El temario puede ser una forma de llegar a, pero no es el fin, ¿no? Sí. Entonces, desde cada proyecto se trabaja. Te escuché muy bien y te entendí perfectamente. La pregunta va dirigida a Ramiro, porque me parece que está trabajando, no sé si diferente, o yo entendí que está trabajando desde otro lugar, podría decir. Ramiro. No, es que en esencia, digámoslo, el núcleo, o sea, todo, o sea, el macroproyecto es la agroecología y todos tenemos la camiseta puesta en la agroecología, que tenemos unos proyectos muy, muy particulares, sobre todo porque es que lo que se puede hacer en el Héctor Ángel y en La Bella, que es un clima, es también muy diferente a lo que puede hacer Carolina en su territorio. Entonces, las fiestas, digámoslo, cuando hacemos ese desfile, cada uno también lo hace en su momento particular, porque cada uno tiene, o sea, como contextos culturales propios. Entonces, eso es lo que se articula a cada una de las particularidades de la escuela. No todos tenemos, es eso, pero el núcleo es la agroecología y todos lo hemos adoptado en todas las instituciones educativas y en todas las escuelas. Sí, ¿ya? Pero no la pregunta, no me estás contestando la pregunta que yo estoy haciendo. La pregunta es si en las escuelas donde vos sos el director, creo, o el rector, cada escuela que está dentro de tu margen de trabajo, cada escuela tiene un mismo PEI o un mismo proyecto institucional, o si cada escuela tiene un contexto especial o un currículum situado, por decirlo. No, en el caso del Héctor Ángel, claro, todas tienen el mismo y se trabaja articuladamente, se reúnen los docentes de las diferentes escuelas a planear articuladamente, y los de secundaria también se reúnen a hacer planeación, y eso normalmente para eso se hace en las semanas de desarrollo institucional, que los estudiantes no están en clase, pero cuando nosotros nos reunimos los docentes, eso tiene que quedar plasmado dentro del plan operativo anual, ¿cierto? Dentro de toda la planeación del año, inicialmente se hace una planeación y periodo a periodo los docentes se van reuniendo y deben saber cómo van a planear articuladamente. O sea, no, ninguna escuela está desarticulada de la otra, todos planean en conjunto. Y creo que igual sucede en Colombia y en La Bella, o sea, institucionalmente se hace. Por eso, como dijo Carolina, se unieron a partir de 2013, se unieron todas estas instituciones educativas, se fusionaron para estas escuelas para trabajar articuladamente un proyecto educativo y no continuar desarticuladamente y como rueda de cuentas. Claro. Bien. O sea, nosotros sí lo hacemos. Y precisamente, o sea, dentro de los directivos y la secretaría nos dan los tiempos para planear articuladamente. Claro. Hay tiempos institucionales, institucionalizados, digamos, de alguna manera,
ya de todo el año, donde hay tiempos para reunión de los maestros sin los alumnos y con el rector, o quien fuese, para elaborar ustedes dicen planeación, nosotros decimos planificación, semanal, quincenal, anual, y después tienen el Comeda, creo que donde ahí creo que también surge otro paradigma con respecto a estos encuentros. Creo que también hay... Anita, realmente los espacios gubernamentales son escasos. De hecho, una queja generalizada de los equipos docentes e incluso de los directivos es que a veces los tiempos, desde la mirada planeación y evaluación conjunta, son mínimos y son escasos, porque esas semanas de planeación institucional solo están contempladas dentro de los cronogramas anuales que salen por resolución de la municipalidad en el inicio de año lectivo, en la mitad del año lectivo, luego en octubre y luego en la semana de cierre como de espacio de evaluación. Quiere decir que los demás espacios tienen que ser concertados internamente, pero es complejo, Anita. En el caso, por ejemplo, de Combia, nosotros tenemos un día en el mes, mensualmente se saca media jornada, en donde los niños llegan un poco más tarde a la escuela para que los maestros se puedan reunir desde cada proyecto transversal de aula, pues desde esa mirada planeación y desde ese conversar y ponernos de acuerdo. También te comentaba que en Colombia los maestros trabajan, en el caso de básica secundaria, ellos están 6 horas en la escuela y tienen 2 horas más de trabajo en casa que son pagos por el gobierno, y en lógicas de la transparencia y demás, esas 2 horas deberían ser o deben de ser utilizadas por ellos para que de manera virtual o de manera individual pues las utilicen para planear. Básicamente sería de esa manera. Gracias. Bien. Bueno, pero también, como dice, claro, pues que aunque estatalmente hay unas semanas, al interior de cada institución educativa nosotros manejamos primero el consejo académico, que es la reunión de los docentes de cada una de las áreas. También hay representantes de primaria y también están las reuniones de área, ¿cierto? O sea, entonces son otros espacios al interior de cada institución donde se debe también analizar, planear, ¿cierto? O sea, que sí, hacen falta más tiempo, pero sí al menos desde cada institución, o sea, hay los escenarios, los espacios al menos para poder planear articuladamente. Bueno, bien, ya lo... Quiere decir que de alguna manera lo que nosotros llamamos contenidos desde la construcción curricular, volviendo a la construcción curricular hacia el contenido concreto, ese contenido es un contenido, digamos, contextualizado, situado territorialmente, como dicen ustedes, es decir, de acuerdo al territorio. Sí. Bien. Eso te va a quedar muy claro, Anita, dentro de 8 días, cuando les mostremos como tal un currículo y de esa manera, exactamente, de esa manera vas a poder ubicar como toda la información de una manera diferente. De todos modos, ya Ramiro nos estuvo explicando la otra vez que estuvo algo de esto, pero claro, fue mucho más rápido. Ahora pregunté por ese motivo. Si quieren, sigan por donde estaban, no sé. Bueno, entonces, lo mismo, ya lo hablamos, ¿cierto? Ahora, que eso es fundamental, que es lo de Caro, bueno, lo de los microcentros de formación, ¿ya? Sí. Que es importantísimo formar al maestro, ¿cierto? Y desde las secas, desde los campesinos y desde las diferentes también reservas naturales, parques, o sea, es formarnos en contexto, o sea, también más que al estudiante, también el maestro debe ser formado vivencial y experiencialmente. O sea, el maestro no se debe formar solo también desde la teoría, precisamente porque muchos maestros fueron formados en el aula y aprendieron a formar en el aula. No, toca cambiarlo, o sea, toca hacer esa reeducación del docente. Entonces, es así que, por ejemplo, fuerte, una estrategia de las 5 instituciones son los microcentros de formación. Caro.
Bueno, estos microcentros, compañeros, se hacen mensualmente. Los microcentros son algunos de trabajo colectivo completo, incluidos, de hecho, hasta de bienestar laboral. Siempre empezamos el de enero, el del primer mes del año. Siempre se inicia el año con uno de bienestar laboral, en donde estamos todos los directivos y todos, absolutamente todos los docentes de las 5 instituciones educativas. Quiere decir que somos alrededor de unas 170, 180 personas y encontramos algún lugar, algún parque, siempre conseguimos un espacio en donde nos podamos reunir y llevamos obviamente una agenda planeada, preparada. La de este año, por ejemplo, de enero fue muy bonita, muy significativa. Se hicieron grupos de trabajo, que son grupos ya desde la mirada directiva ya van redireccionados, entonces intentamos que los maestros queden por áreas, de manera que se empiecen a generar como esos procesos de me conozco con el otro, genero una empatía con el otro. Si yo soy el maestro de matemáticas, pues yo sé quiénes son los maestros de matemáticas de las otras 4 instituciones educativas, de manera que se pueda romper como esa primer barrera que a veces se puede tener en los equipos docentes, tal vez en todo el planeta, que es desde la mirada de egocentrismo, desde la mirada no comparto lo que estoy haciendo en el aula. Entonces, con esas actividades de bienestar laboral intentamos romper como esas estructuras y que los maestros empiecen a conocerse. Como les comentaba, este año incluso se hicieron siembras de semillas, pero semillas con intención. Entonces se llevaron muchas semillas, se llevaron materitos y de hecho ahorita en la reunión de final de año, cada equipo de cada colegio debe de llevar esa siembra, cómo la cuidó durante todo el año lectivo, y esa siembra se hacía con intención desde los valores. ¿A qué se compromete desde esa siembra esa institución educativa para aportarle a ese gran equipo de territorio escuela? Se hicieron ese mismo día actividades deportivas, lúdicas, hasta concurso de karaoke, como para que se den una idea. La idea es que, como les digo, se rompa como el hielo. Y a partir de febrero, entonces, se inician ya los ciclos, pero pedagógicos. Algunos son completos también, estamos todos, se dividen a los maestros por equipos para compartir experiencias significativas en el aula, desde las diferentes áreas o proyectos, y otras son concretas para un área del conocimiento en específico. Entonces, por ejemplo, este mes vamos a llevar a los profesores de ciencias naturales de las 5 instituciones educativas y pensemos que son 20 maestros. Y los vamos a llevar entonces a un espacio de aprendizaje. ¿Qué espacio es? Siempre es una ECA. Una ECA es una escuela campesina agroecológica conformada por campesinos de un territorio. Entonces, en ese espacio, quienes forman a los maestros son precisamente los campesinos. Son ellos los que nos dan clase de un tema en particular. Generalmente vamos acompañados por el maestro Guillermo Castaño Arcila, que ya les contó Ramiro quién es un historiador, antropólogo, tiene un renombre bastante fuerte en Colombia frente a la agroecología. Y hacemos siempre de inicio de la jornada actividad emocional, algo como lo que se vivió del árbol de la vida allí en Olavarría desde el Ibero. Siempre iniciamos con trabajo emocional y cerramos también con espacio de reflexión y aprendizaje colectivo y de agradecimiento. Y los campesinos son los que nos dan como la clase, se hace compartir de alimentos. Hemos tenido espacios de hacer siembra en alguno de los colegios, entonces vamos un grupo grande de cada colegio y hacemos la siembra. Y los campesinos y los granjeros nos enseñan cómo es que se siembra el plátano, o cómo es que se siembra el maíz, o cómo se siembra el frijol, y entre todos sembramos, vamos con botas. Entonces, son espacios de verdad como de mucho significado, porque estamos los maestros aprendiendo desde el hacer y sobre todo como desde el hacer campesino. Y también involucramos a nuestros estudiantes en los microcentros. Entonces hay microcentros en el año en donde nos llevamos, por ejemplo, no sé si en Argentina existe, acá existe la figura de gobierno escolar, en donde todas las instituciones educativas tienen por obligatoriedad que tener como unas representantes de cada uno de los grupos y ellos conforman un estamento como de gobierno al interior de los colegios. Entonces llevamos a los chicos de los gobiernos escolares de las 5 instituciones educativas para que desde ese liderazgo estudiantil
ellos también se conozcan y hagan trabajo colaborativo en red y siempre desde la mirada agroecología. No sé si tienen alguna duda frente a lo que acabo de explicar. No, para nada, se entiende perfectamente. Se entiende. Cuando terminemos todo, tengo 2 o 3 preguntas para Carlos, que me quedó pendiente y no quiero interrumpir. Prefiero que termine, claro. y después van las 3 preguntas. Siga, para Carlos. si no sé si quiere seguir Ramiro, no sé, sigan y después terminamos con las preguntas, así no los interrumpimos más. No, Dejamos la pregunta para el final. Complementando lo de Carolina, es que exacto, los estudiantes participan fuertemente en los diferentes, o sea, en el consejo directivo también hay representación de los estudiantes, en el comité de convivencia, en el comité de alimentación escolar, o sea, en todas partes debe haber participación de los estudiantes porque ellos son los que ayudan a construir ese proyecto educativo y son los que dinamizan las decisiones dentro del colectivo de estudiantes y también obviamente a sus familias. Entonces, lo mismo. Esto es complementario, o sea, también los microcentros de formación de nuestros líderes estudiantiles, ¿cierto? El personero, el contralor, pues muchas veces también son los líderes ambientales. Entonces, eso, lo que alguna vez hablábamos, es de ese reconocimiento y fortalecimiento de los liderazgos. Todos los niños, o sea, los diferentes niños tienen una vocación, talento deportivo, en la oralidad, la vocación ambiental. Entonces, desde ese reconocimiento, pues, se forman nuestros diferentes líderes institucionales y se trabaja articuladamente con ellos y con los docentes. ¿Ya? Bueno, y la consolidación, lo que hemos hablado, o sea, no se trabajan solo las instituciones educativas. Muchas veces una de las quejas de mis coordinadores es que estamos con muchas actividades, con muchas instituciones queriendo hacer cosas en la institución educativa. Creo que Combia también lo tiene. Pues es que sí se permite, pero articulado una propuesta institucional. No es sencillamente que todo lo que llegue, sencillamente es, entra a la escuela sin filtro, no, sencillamente hay un filtro, hay una planeación y bueno, las diferentes ofertas de las otras secretarías, de los departamentos, de lo que fuere, entonces llegan a la escuela, pero articulado a una propuesta propia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que siempre hemos hablado de los diferentes escenarios, de las diferentes instituciones? Y lo mismo que hemos siempre hablado, o sea, nuestro lema es, pues, soy porque somos, ya, o sea, en el colectivo nos fortalecemos. Con Carolina como rectores igual, Carolina tiene unas dinámicas propias y esas dinámicas son de Carolina Echeverry, Daisy Carolina tiene otras, Ramiro Perdomo tiene otras, pero nos fortalecemos en el trabajo en equipo y nos complementamos. Entonces, no es imponer mi voluntad o imponer la voluntad de Combia o la de La Palmilla en las otras 5 instituciones, no, es desde cada uno de sus particularidades, entonces es cómo logramos apoyar y complementar el trabajo del otro, sobre todo que también somos unos territorios muy diversos, estamos alrededor de la ciudad, o sea, en el casco urbano, nosotros nos ubicamos en las periferias y claro, como somos rurales, tenemos particularidades completamente diferentes, pero eso es lo que nos enriquece. Esa diversidad, esa diferencia nos complementa porque siempre, como lo hemos dicho, soy porque somos. Ese es el espiral Quimbaya y significa eso, es la unión, el trabajo en equipo y articulado. Muchas gracias. Caro o Carlos Andrés. Bueno, aquí estoy. Sería bueno como de pronto escuchar las preguntitas, ¿o qué? Bueno, Carlos, ¿cómo andás? Vos sabés que yo me quedé un poco pensando en todo lo que vos habías planteado como realidad. Sí, realidad territorial, hablaste mucho de este empuje, es decir, yo lo entendí así, lo interpreté así, vos después corregime, pero lo que está sucediendo ahí en Colombia, de alguna u otra manera, con algún vocabulario similar o no, tenemos la misma problemática acá, esto de los intereses económicos por sobre el cuidado de lo que es territorial, ¿sí? Y bueno, tomé algunas palabras de las que estuviste hablando
vos me hablaste de que, por ejemplo, una de las cuestiones económicas más interesantes para los empresarios es ganar territorio para sembrar azúcar, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Bien. ¿Y qué otra cosa además de azúcar también les interesa a estos empresarios que están queriendo ganar territorio? Claro que Eh, sí. ¿Eh? Una de las principales de aquí cerca es el Valle del Cauca. Todo el Valle del Cauca está Sí. sembrado en caña de azúcar. Y después, Eh, ¿qué otra más? Otra en estos momentos es casi todo el Sucre, que es una de las tierras también más productivas a las laderas del mar. Está en estos momentos por una multinacional de palma de aceite. Ajá, palma. Eso, a ver, Pal- ¿cómo sería? ¿Qué sería la palma de aceite? Ahí me perdí. Son palmas que la utilizan para aceite industrial, para las fábricas y empresas en especial de Estados Unidos. Entonces, como aquí la Bien, mano de obra es más barata, sí. entonces sencillamente producen aquí el aceite y lo exportan a los Estados Unidos. Pero esas Ajá, eran unas tierras que eran ancestralmente de campesinos y en especial de comunidades indígenas. ¿Sí? bien, bien. Lo que estamos hablando es lo que siempre sucede, que de alguna manera aquel país económicamente más desarrollado quiere y usa espacios de los otros, porque estamos hablando de capitales extranjeros metiéndose, como acá también en Argentina, no, estoy hablando que acá también nos está pasando lo mismo. Sí. Hay otra problemática que es muy delicada, que hace años que la están viviendo y que tal vez quiero creer de que de alguna manera sí implica un cambio y transformación en la vida de quien lo está padeciendo y que también impacta en la escuela, que es el tema de la coca. Claro que sí. Para entender esto tendríamos que tener como un hilo histórico, se los voy a comentar a grosso modo, ¿sí? Inicialmente se pedía una reforma agraria. El país, acá hubo un momento que se llamó un bipartidismo, en donde dos corrientes políticas peleaban el poder y finalmente lo que hacía una en 4 años, la otra terminaba desdibujándolo en otros 4 años y realmente impactó fue en la economía y en especial los campesinos del país. Eso obligó a que muchos campesinos se unieran en armas y allí nacen en Colombia las primeras guerrillas colombianas. Nacen con un ideal de una reforma agraria, pero después para mantener esa economía comenzaron a sembrar el cultivo de la coca. Sí, entonces, ejemplo, la realidad de muchos campesinos es que en una tierra donde usted, una economía de país donde usted siembra una mata, una planta de ejemplo de plátano, se demora para producir un racimo, se demora 1 año. Al año este campesino saca su cultivo y por la misma lógica del mercado, pues le dan ni siquiera el precio, en este caso, no sé cómo será en Argentina, pero en este caso 5.000 pesos, no alcanza ni a la tercera cuarta del jornal del campesino. Entonces, finalmente, la economía que brindaba para este momento muchos grupos guerrilleros era sembrar la coca de manera obligatoria, ¿sí? No es una cosa de manera si quiere, es obligatoria, si no, pues los asesinaban. En esa misma lógica, como la guerrilla se expande en Colombia, nacen otros grupos que en este caso se llamaban los paramilitares, por eso su nombre paramilitares, parar las lógicas de la guerrilla, pero estos paramilitares terminan siendo también en alguna figura desde el Estado. Acá se llamaba las convivir, que las convivir era la gente de bien que se una, le daban licencia de armas para que cuidaran sus tierras. Finalmente terminaron los grupos paramilitares mucho más grandes en donde su modus operandi era la estigmatización social y las masacres. Allí se viene una ola de masacres muy grande en el país, porque no era simplemente asesinar, era exponer públicamente, atentar contra la cultura. Entonces era muy fácil que el grupo paramilitar en la plaza a plena luz del día pues asesinara con motosierra, asesinara con machete, violara públicamente porque lo que buscaban era la estigmatización cultural y social. De allí en el hecho histórico se viene todo el tema, entonces los grupos al margen en las zonas rurales cultivaban la coca de laboratorio
y nace, como ustedes bien lo saben, el narcotráfico, los grandes capos del narcotráfico, en este caso el cártel de Medellín, el cártel de Cali. Todo el mundo conoce quién fue Pablo Escobar. Finalmente esa termina siendo la economía general del país, los principales afectados pues el sector rural, para finalmente pues posicionar a Colombia en el primer puesto de exportador de cocaína del mundo. A hoy, una de las regiones que sigue cultivando coca es el Cauca, ¿sí? Y allí en esas comunidades rurales es donde está la escuela, que entre otras expondremos la metodología escuela nueva, porque si bien nosotros tenemos una figura metodológica desde el PI, también desde la conmovisión o desde los lineamientos de calidad de la educación colombiana, existen unos documentos que toca regir que son los estándares básicos de competencia. Entonces el reto de nosotros era cómo cogemos esos estándares de calidad, cómo modificamos nuestro PI institucional, pero cómo fortalecemos ese análisis del contexto del hecho histórico que les acabo de contar, para poder transformarlo desde la integralidad y desde la transformación. Ejemplo, yo les hablé de otras regiones, pero las regiones de nosotros es en el centro del país. Nosotros diríamos que no tenemos una figura directa de lo que fueron las masacres en Colombia, pero sí podemos decir que como la violencia es una estructura o es una espiral, nosotros también vivimos el tema porque nosotros estamos sumidos, en el caso de nosotros Pereira, somos los primeros exportadores en cada una de las regiones por donde tiene que transitar el microtráfico. Y cuando me refiero a microtráfico es que después del proceso también hay cocaína, también hay otras sustancias psicoactivas, y es una realidad de esta ciudad, ¿sí? Es decir, no directamente la masacre sistemática, pero sí indirectamente el microtráfico, que es una espiral mismo de esa historia de Colombia. A ese análisis de contexto es el que nosotros, por medio de un currículo transversal, que en este caso lo que habla Ramiro, el PI, ¿sí? Analizamos el contexto y la realidad de cada una de nuestras veredas, como algo así como la matriz DOFA, ¿cierto? De las debilidades y las oportunidades, y con una propuesta transversal como es la agroecología, como es la juntanza, pues tratamos de que ese proyecto que esté allí en esa escuela, que esté en ese territorio, no abandone el ideal de las 5 instituciones, pero que sí transforme esas realidades o problemáticas que se identificaron por lo menos en esa pedacito, en esa particularidad, porque como les digo, aunque somos un mismo país, aunque tenemos lineamientos curriculares iguales, el contexto cultural, depende de donde se vea, pues se tiene que transformar para poder generar cambios trascendentales y culturales. Ahí hice un rastreo histórico Sí, de sí. 70 años a la actualidad, ¿cierto? Porque tendríamos mucho más para hablar, pero es como para que más o menos entendamos cómo es la lógica de nuestro país y que también son lógicas de nuestros países vecinos. Sí, Supongamos en este caso, dentro de los análisis que se han hecho hace un año y medio, aunque en Colombia y parte de Brasil y parte de Ecuador y Bolivia se cultive la coca, es en Venezuela, es en Centroamérica, es en Argentina y en Chile, donde son a hoy los canales de exportación también, y ¿sí? de Sin ser también consumo, cultivadores y de consumo, consumo. Y de consumo. y de consumo. Sí, sí. Nosotros no estamos ajenos a esta realidad. Lo que pasa que tal vez son micropolos o micro situaciones donde no están del todo Visibilizados. si bien están identificados y todo, no hacen este trabajo, porque la verdad es que no hacen este trabajo de pensar un proyecto institucional en función al contexto donde están, porque hay instituciones educativas que están generalmente, ¿dónde se ve esto? Se ve en zonas económicamente desfavorecidas y socialmente desfavorecidas, se ve con mayor intensidad. Y esto no quiere decir que no alcance ninguna clase social. Sí, Todos sí. están involucrados. ¿Se entiende? Argentina es un país que consume, además de que es un país de tránsito. Y hay que tenerlo como una realidad. Sí, sí. Ustedes tienen un país que tiene tal vez un microclima o una situación de clima que les da como para poder generarla. Pero están todos prendidos, a ver, acá nadie está exento de toda esta realidad. El tema es cómo impacta en lo que es educativo, en lo que es social, en lo que es económico y
en cómo impacta encima negativamente, porque no es que estamos hablando de un impacto positivo, estamos hablando de un impacto negativo, cuando solamente un par, contados con la mano, son los que se benefician, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, a lo que vos estabas diciendo el otro día, hace un rato, perdón. Estamos hablando de un interés económico a costa de cualquier cosa y resistido, porque lo que está pasando hoy en Colombia está resistido por proyectos ambientales territoriales. ¿Se entiende? Sí. Pero es esto versus esto. ¿Cómo resistir a cuestiones que generan impactos negativos? En este caso, el beneficio económico de todo esto es para algunos, no para el país, para algunos. Pero tiene un arrastre tan negativo y tan impactante a nivel social y de salud y de donde sea, que digamos, te das cuenta cómo de alguna manera nosotros como seres humanos terminamos dependiendo de una sustancia. Claro que sí. Ahora diremos, bueno, entonces, entendiendo esta problemática del país, esta propuesta agroecológica lo que busca es que no solamente se quede en el cultivo, sino que nosotros tenemos una historia, ¿cierto? Tenemos unas semillas, por eso nosotros tenemos una resignificación de la semilla, porque si bien nosotros tenemos una ley que dice que ningún campesino en Colombia puede resembrar la semilla porque tiene que comprarla bajo una ente que se llama la ICA, ¿cierto? Y que finalmente son semillas modificadas transgénicas a tal punto de que hoy tenemos semillas de maíz donde la lora no se la come. Entonces, más que sembrar, es enseñar en nuestros estudiantes por medio del currículo de que sí se puede mantener una soberanía alimentaria, de que sí se puede, que el concepto campesino no va propiamente ligado al tenedor de tierra, sino que también el que no tiene tierra también tiene una historicidad cultural que cuidar, pero al mismo tiempo una economía local. Lo que nosotros buscamos también es el fortalecimiento de la economía local. Por eso se hacen las juntanzas, por eso dice Ramiro que el maestro es el primero que tiene que capacitarse, por eso nosotros sembramos semillas, vendemos a nuestros maestros, a nuestros estudiantes, pero hoy estamos al punto de que, mire, llévese esta semilla, sémbrela en su casa, porque allí va a garantizar por lo menos esta semilla que da más proteína que la carne, esta otra que la utilizaban para esto, la sanación ancestral de las plantas medicinales. Y en el momento de que yo comience a comprarle nuevamente a mi vecino, en que reconozca que el huevo de allí no tiene las mismas condiciones que el que obligan a la gallina a poner 3 huevos al día, el tema hormonal, donde reconozcamos de que allí hay un conocimiento previo, pues realmente haremos transformaciones culturales a futuro. Eso es lo que busca el proceso agroecológico. No se trata de sembrar, no se trata de tener una huerta bonita, sino que se trata de entender ese concepto biofísico de la agroecología, en donde ya estamos todos inmersos, ¿cierto? Y que finalmente es el cuidado del planeta y en especial de las familias. Creo que en este país y en los países centroamericanos y latinoamericanos es el cambio de paradigma de un continente que ha sido muy golpeado, pero que es el ejercicio en la articulación, no solamente la escuela como isla aparte, sino la transversalización con la familia, que la familia vaya a la escuela, que se rompa el paradigma de las 4 paredes de la escuela y que la escuela pueda salir a generar también transformaciones sociales, que es lo que ha pasado muchas veces en este país, ¿cierto? Lo mostraremos dentro de 8 días como, aún estando tan cerquitas, hablando de la misma escuela rural, cada una actúa como isla aparte. En el momento en que logremos unificar criterios y podamos reconocer un contexto y al mismo tiempo transformarlo, creo que se hacen cambios estructurales, culturales y sociales. De resto, como golondrinas aparte no podríamos hacerlo. Por eso es el ejemplo claro de las 5 instituciones. Bien. Quería agregar, ¿puede ser? Por supuesto, claro que sí. Bien. Dos cuestiones que venimos trabajando en forma conjunta. Te agradezco, Carlos, por a todos, ¿no? Por supuesto, pero hay algo importante que quería decir que vos mencionaste recién y creo que es lo que nos faltaría trabajar un poco más, que es la soberanía alimentaria y que lo hemos trabajado desde años, desde Olavarría, con otros especialistas sobre el tema, y también la importancia de lo que por ahí hemos escuchado en otros encuentros, la conciencia ambiental. Es decir, la conciencia ambiental sería un tema también, quizás se trabajó mucho, pero quizás habría que profundizar. Y vos a esto le agregás las semillas.
Creo que ese es un cambio de paradigma y quisiera agregar algo más. Por eso el encuentro nuestro entre países argentinos y colombianos en este momento con este proyecto tiene ese sentido, enriquecernos con las voces de sus especialistas y de sus maestros, de sus campesinos, de las voces de los mismos estudiantes que tenemos todos los proyectos, como lo han armado, los tenemos, yo lo he mandado al equipo. Y por otro lado, lo que nosotros hoy no se pudo hacer es contar, en este caso la directora de la escuela que no se pudo comunicar por un hecho en su escuela. Primero la escuela recibió un robo, le robaron, vamos a decir. Así que ya venía un poco dolorida y hoy seguramente que habría sido algo parecido en el sentido de que si había una contabilidad sería en cuanto al robo que tuvo hace unos días. Así que yo la disculpo de alguna manera por ese motivo. Pero de todos modos, ella va a tener intención de continuar con esta propuesta curricular porque la escuela agropecuaria tiene donde presencialmente Ramiro y Carolina estuvieron en los encuentros del 4, el 5 y el 6 de agosto por el colectivo argentino. Ahí estuvimos en la escuela, vimos en la escuela cómo trabajan y un poco de todo lo que ustedes están manifestando se llega a plasmar en esa escuela agropecuaria, porque también tiene articula con otras escuelas, no solamente en la escuela agropecuaria, sino también articula con otras escuelas. Es un predio de 90 kilómetros, 90, ¿no? Sí, hectáreas, imagínate lo enorme que es, y se trabaja, era lo que iba a trabajar la directora, distintos emprendimientos, desde cultivos, leche, granos, bueno. Es producción. Es producción. Es una producción que incluso se vende. Entonces, si yo excuso un poco a la directora que hoy no estuvo, pero la presencia de ella con la articulación de ustedes, haciendo una ida y vuelta, que es el posicionamiento teórico, metodológico que tenemos desde la investigación, acción participativa, esto de contar nuestras experiencias y nosotros las nuestras, unirnos en un solo camino que es la agroecología, la conciencia ambiental y esta cuestión de, la resiliencia, por ahí yo lo llamaría así, dejar de lado por ahí las cuestiones tan, estos poderosos, digamos, de alguna manera, que nos están, quitando las tierras o la posibilidad de tener un contexto de curricular más actualizado, que es el caso nuestro, porque a nosotros nos llega desde el ministerio muy, ya planificado de antemano y hay que llevarlo así a la escuela. Entonces, un poco esto sería como una conclusión a este encuentro y yo les agradecería muchísimo el aporte de hoy y también excusar a la directora y bueno, no sé si quedan preguntas, no sé, Sandra. No, tenía ganas de hablar Carlos, que levantó la mano. Bueno, no sé. Sí, ya cierro con esto, entonces muchas gracias y es lo que hablamos de la soberanía alimentaria, obviamente muy de acuerdo, ¿cierto? Es como la autodeterminación de los pueblos, decidan su propio sistema alimentario, ¿cierto? Que los productores puedan tener los recursos necesarios para sus alimentos, que se promueva una agricultura sostenible, que se promueva agroecológica. Será muy importante conocer desde las semillas ancestrales, ejemplo, hay una semilla que atravesó cuando éramos quimbaya e incas, que atravesó lo que hoy es Brasil, lo que es hoy Argentina, lo que es Bolivia, Colombia, que era el tarwi. El tarwi es una semilla que ha sido desligada o desconocida, pero que era quien reemplazaba para ese momento la carne de aquellos que no tenían la proteína. Entonces, mientras compartamos esta información, mientras compartamos este conocimiento, podemos rescatar esa soberanía alimentaria de los pueblos. Con eso quería cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. No lo conocía yo a esta tampoco. semilla, no la conocía. No, acá no existe, me parece. No, capaz que existe y no la conocemos. No la conocemos con otro nombre, quizás. Sí. La verdad que ya la semilla nos une de alguna manera. ¿Podemos trabajar en alguna oportunidad aquellas semillas ancestrales que deberían ser recuperadas?
Sería un tema, sí. ¿O es mucho? A ver. Qué pena, Ramiro y Carolina, les quité muchos días. No, No, para nada, porque la idea es conversarnos. Sería interesante, Carlitos, no sé si puedes compartir ahí la imagen del banco de semillas que precisamente estás liderando desde el área de ciencias sociales, desde el proyecto de humos y penumbras, y podríamos pensar en esa solicitud que hace Sandra y Anita para en un encuentro podernos conversar frente a semillas ancestrales, y como Exacto. Anita, Sandra y el resto de compañeras tienen el compromiso de que van a venir a Colombia a visitarnos. Sí, mira, Sí. el brazo, ¿lo ves? Te digo más, Entonces, Carolina, te digo más. Tengo unos pasajes porque yo no pude ir a Salta. ¿Se acuerdan que andaba con una cuestión de pulmones? Y tengo unos pasajes, pero resulta que estoy peleando con mis amigos porque si yo iba a viajar con un grupo de 3 o 4 amigos que se iban a sumar al viaje conmigo. Y bueno, ahí estamos peleando entre Colombia y Brasil, que ahí no logro todavía. Hoy en la noche nos juntamos a ver qué sale de esto. Bueno, pero nos queda eso pendiente para la próxima hablarás vos, Carolina, y el próximo trabajaremos todo lo que es semillas con Carlos, porque la verdad que nos falta mucho conocimiento. Sí. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya estaríamos, me parece, a ver, ¿no? No sé, Ramiro, que te vimos recién, si querés agregar algo. Que Carlos está presentando algo y no sé qué es. No, Carlos. Carlos. Esas son las semillas. Esas son las semillas. Sí, el banco de semillas. Ese es el banco de semillas. Buenísimo. Bueno. Y bueno, charlaremos sobre eso después de lo de Carolina. Sí. Eso queda... Bueno, hay muchas cosas pendientes. Sí, la verdad que tenemos para bastante, pero un bastante. poco, yo diría también articular siempre con nuestra realidad, ¿no? Que no solo se presente un caso de estos países o de estos lugares, sino que también nosotros también presentemos una experiencia concreta. Sí, ya presentamos una de las vaquitas de San Antonio. Lo de la vaquita más o menos le quedó claro, ¿no? Sí, está muy claro. Quedó muy claro. Incluso hicimos un proyecto hasta con títeres, así que quedó claro. Pero bueno, hay otras escuelas rurales, hay otros lugares que se pueden recuperar y trabajar en forma articulada. Bueno. Ahí está Ramiro, a ver, ¿qué dice? No, yo estaría cerrando si quieren por ahora. A ver. No está hablando Ramiro. No estoy hablando. Bueno, cerramos, Ramiro, Carolina, Carlos, no sé si quieren decir algo más. No, creo que de mi parte solo agradecer por el espacio. Nos estaríamos entonces encontrando el próximo miércoles, estaríamos Carlos Andrés y yo explicando currículo desde la mirada Colombia. Y Bien. podrías, Anita, para dentro de 15 días, mirar si la directora podría entonces ella hacer la exposición frente a currículo ya de ahí de la escuela secundaria. Sí. Y de lo que siempre hemos tenido como el interés, y es como de ampliar la información frente a cómo logran ustedes generar esas selectivas para los estudiantes dentro del currículo. Sí, era la idea de hoy, pero bueno, sufrió algún problema serio. No hay problema, dentro de 15 días. Y dentro de 8 días estaríamos Carlos Andrés y yo. Bien. Buenísimo. Perfecto. Bueno, nos estamos despidiendo, que tengan un lindo día, que terminen bien el día. Sí. Y nos vemos el miércoles. No sé si tienen posibilidad de que todos prendamos la cámara un segundito para la fotico. Bueno. Miren que estoy con todos los pelos parados con la lluvia que me dejó los pelos parados así, ¿eh? No, estás bien. Yo también. Sí, claro. Ramiro es el más despelucado. Listo. Hay una fotico. A ver. Listo. Bueno, feliz noche para todos. Igualmente, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Caro. Feliz noche, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau. Se ríe. Chau, chau. Chau, chau. El chau chau argentino. El chau chau argentino. Ujú. Bien. Espérate a ver. Voy. Ay, Margarita. Margarita. Hola, Margarita. Gracias, Margarita, por todo.